Queremos referirnos al momento político que vive el país. La Corte Constitucional dio luz verde para el juicio político al presidente. Eso es todo. Todo al amparo de la Constitución. Quedaron en ridículo los que vociferaron el golpe de Estado. Los desestabilizadores, decían. Porque la Corte Constitucional validó el derecho que tiene la función legislativa para ejercer su tarea fiscalizadora y someter a juicio político al presidente. Eso manda la Constitución y eso se va a cumplir. Que hayan ciertos actos que, si no fueran tan viscosos, fueran hasta chistosos, esa es otra cosa. Que haya un fulano que confunda su entreguismo, su incondicionalismo, su maridaje con alguien que detenta el poder y que por eso crea que puede someter a la función legislativa a esa línea de capricho que quiere esconder la realidad. Esa es una situación insoportable. El poder legislativo se administra y se organiza a través de un órgano que es el CAL, de administración, y de comisiones integradas por los legisladores, comisiones que tienen la función de llevar adelante la prosecución de los informes que permitan la aprobación de leyes y también la tarea fiscalizadora. Así que la Comisión de Fiscalización no tiene ninguna otra función. Que no nos vengan con esa actitud prepotente de perdonavidas. Ni tiene ninguna facultad para detectar lo que les conviene y lo que no. Peor aún, conminar a sus iguales a que se sometan a un caprichoso designio desde arriba para disque orillar el juicio a una situación que vienen pregonando con mucha fuerza mediática. Y es el hecho de que, como el contrato de Flopec se firmó en el 2018, no tiene responsabilidad. No es así. Ese contrato tiene una característica. Es de tracto sucesivo. Esto significa que durante la vigencia de ese contrato, quien detecte que es perjudicial para los altos intereses del país, puede decidir desde la función que desempeña la terminación de ese contrato en forma unilateral. Y han pasado los años, llegó el año 2021 y el año 2022, en que inclusive un marino, un uniformado en servicio pasivo, llegó a la gerencia de Flopec. Y en ese desempeño asumió su responsabilidad y pidió la terminación de ese contrato por inconveniente y lesivo a los intereses de los ecuatorianos. Y en carta dirigida a la presidencia, presentó sus argumentos y fundamentos. Y solicitó una audiencia para tratar el tema con mayor amplitud. ¿Cuál fue la respuesta oficial? Recibir
al gerente de Flopec. No, el señor Luque le pidió la renuncia y se acabó el problema para ellos. Pero para el comandante en servicio pasivo de la Marina ecuatoriana, esto no terminó ahí. Se ha convertido en una voz legítima para desbaratar aquel argumento que no tiene validez. Sin embargo, ese es uno de los temas que tienen que tratar los legisladores en el Pleno. La Comisión de Fiscalización tiene como tarea, y al amparo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, recabar las pruebas, tramitar las comparecencias que solicite la comisión o que soliciten desde las personas y entidades. Y cuando haya logrado cumplir con lo que manda la ley de la materia, elaborar un informe. Ese informe puede inclusive recomendar el archivo del proceso. Puede también resolver que no hay razón para continuar. Pero ese criterio de la Comisión de Fiscalización, no es que surte ningún otro efecto que no sea el de enviar esa resolución de la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea, donde se abre el debate, donde las fuerzas políticas de las diferentes bancadas tendrán el derecho de participar en un juicio político, no penal, político. Y si es que existe la votación determinada en la Constitución, votación calificada, mayoría calificada, entonces surtirá el efecto que prevé la Constitución. Pero en ese mismo escenario, el demandado con el juicio político tiene el derecho de ejercer su derecho a la defensa. Tiene el derecho de presentar sus pruebas de descargo. Y sólo así se abrirá el debate de los 137 legisladores que representan a las 24 provincias del país, por consiguiente, que representan a todos los ecuatorianos. Y con su debate y consiguiente votación, se sabrá entonces si tiene o no cabida el juicio político. Antes no. Nadie puede arrogarse funciones que le pueden significar responsabilidad hasta penal. Esto es grotesco. Esto molesta la lógica jurídica. Se convierte en un elemento de distorsión de los hechos, de los acontecimientos. El presidente de la Comisión de Fiscalización preside el organismo de sustanciación del proceso. Por lo tanto, no puede convertirse en el más fanático abogado defensor. Esa no es su tarea. Y esto enerva mucho más la paciencia nacional. Por otro lado, queremos manifestar nuestra extrañeza porque de los últimos acontecimientos del fin de semana salió a luz algo que es incomprensible. ¿Cómo es que al señor Cherres, que decían había fugado del país y que le van a traer del cogote, nunca se ha ido? Él estaba aquí. Él se paseaba en las playas de la provincia de Santa Elena.
Tan es así que sus asesinos los localizaron, pero no la policía. Y es un asesinato colectivo, donde torturaron y asesinaron al señor Yerres, a su acompañante, una dama, a su amigo Amador y al pobre guardián. Los asesinos sí lo encontraron. ¿Y la policía? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál su inteligencia institucional? ¿Ninguno? Ahí cabe la pregunta. ¿A quién convenía silenciar fatalmente a alguien que tenía mucho que decir? Y qué pena que al momento el cuerpo de Cherres en la morgue nadie lo reclama. No tuvo familiares, amigos, esos amigos que hicieron causa común. Es una pena el desenlace que dan a estos hechos y que crean más sospecha y que agravan la situación de la credibilidad. Y esto no se arregla con decretos ejecutivos para el libre porte de armas de fuego y de gas pimienta. La inseguridad nacional es evidente por todos lados. Y nuestro derecho a la seguridad nos tiene que garantizar el Ejecutivo. No puede pedir que nos armemos para que nos defendamos. Esa es realmente una disposición que rompe la armonía de los derechos y garantías. Así que, como están las cosas, se trata de recoger un distractor para tratar de desviar la atención de la ciudadanía al juicio político, a estos asesinatos sospechosos de gente involucrada al más alto nivel en las causales que sustentan el juicio político. Nos da mucha pena que acontezca esto en el Ecuador, que hoy, una vez más, lamenta una barbarie sanguinaria, una matanza en una de las cárceles del país, en Guayaquil. Nada se ha detenido. Y armando a la sociedad civil, lo único que se va a incrementar es la violencia. Nos mandan a defendernos. Nos dicen, entre comillas, ustedes y los delincuentes. Señor presidente, nosotros integramos una sociedad de 18 millones de ecuatorianos que tenemos el derecho para que el Estado ecuatoriano nos garantice la seguridad ciudadana. Eso es indelegable. Realmente es increíble los hechos que se suceden y que dan lugar inclusive a conductas que parecían imposibles en los meses anteriores, cuando aquellos defensores a rajatabla del gobierno, aquella falange del poder mediático que se jugaba en la primera fila para distorsionar los hechos y proteger en una burbuja a quien le debe explicaciones al Ecuador,
hoy sean sus críticos más acerbos y en boca de ellos, de los que ayer levantaban el pendón oficial, hoy dicen que esto es insostenible, que debe dar un paso al costado. Y además, hay alguien que hace una especie de objeción a los efectos de lo que podría ocurrir si es que el juicio político defenestra al presidente, que es un hecho previsto en la Constitución para que desaparezca aquel deporte que existía en la década 90-2000, ese deporte nacional de votar presidentes, porque les daba la gana. Ahora, ese presidente tiene derecho a un juicio político, tiene derecho a defenderse, tiene derecho a presentar sus pruebas de descargo. Y si después de todo eso dice, se queda el vicepresidente. Compatriotas, la democracia no es a la carta, no es vigente solamente cuando a mí me conviene. La democracia hasta ahora es el menos malo de los sistemas que nos garantizan una convivencia para el cumplimiento del gran pacto social, en el que nosotros cedemos nuestras libertades y nos sometemos al imperio de un Estado a cambio de que ese Estado nos garantice nuestras más mínimas garantías y derechos. Pero cuando esto se disloca, sucede lo que ahora, la negativa de los derechos. No hay salud pública, la educación es una lástima, la vialidad está destrozada. ¿Y saben por qué? Porque querían acabar con el correísmo. Que se vaya al diablo la patria para acabar con el correísmo. Lograron que la patria se destruya, pero no al correísmo, que está más fuerte que nunca, más vigente, más lozano, porque representa la esperanza, porque ya no somos una utopía teórica, somos una realidad que duró 10 años y transformó al Ecuador. Si ese era el empeño, un empeño tan subalterno y perverso, solo sirvió para que nos convirtamos en uno de los países más inseguros de la región, con el menor nivel de desarrollo, con un riesgo país que ya supera los 2.000 puntos. Y nos dijeron que hay que ser precavidos, que hay que tener una fuerte reserva monetaria internacional para que baje, dizque el riesgo país. Y el riesgo país está por los cielos. ¿Qué pasó con la reserva? ¿A quiénes sirve? Y tendrán cuidado, no vaya a ser que sea víctima de una quiebra bancaria. Queridos compatriotas, vivimos momentos aciagos, difíciles. Pero siempre hay una esperanza. La esperanza está en la aplicación de la Constitución. Y si la Constitución dispone el trámite de un juicio político y éste resuelve por mayoría calificada que debe cesar en sus funciones el primer mandatario, asumirá el vicepresidente, nos guste o no, eso manda la Constitución. Y repito, no hay democracia a la carta. La democracia es un sistema político, el menos malo, que nos permite vivir en sociedad, realizar los objetivos colectivos e individuales. Pero sobre todo, la democracia supone la vigencia de la institucionalidad, y esa institucionalidad se dará en función del respeto que todas y todos tengamos por las normas supremas.
Si algo no nos gusta, como dicen los chicos, salado, pero tenemos que acatar lo que manda la Carta Magna. Lo otro es barbarie. Muchas gracias y muy buenas noches.